Pues bienvenida, Joana Trujillo. Para quienes no lo sepan, Joana Trujillo es fundadora de Distrito Teatral, uno de los portales pioneros en difundir el teatro mexicano, bueno, la cartelera del teatro mexicano. Y gracias a su apoyo, a su apertura mental, a su buena disposición y buena fe, es que yo he podido convertirme en crítica de teatro. Y es que también gracias a ella, este proyecto de Destino Teatro ha podido tener un espacio dentro del Distrito Teatral, ¿no? Entonces, a mí me parece muy relevante la figura de Joana Trujillo a través de Distrito Teatral porque es un espacio abierto a la difusión del teatro mexicano de manera accesible. Sin embargo, una de las cosas que debemos preocuparnos y preguntarnos antes de preguntarnos cuál es el destino del teatro en México, ¿cuál es el destino de este Distrito Teatral? Pues es una pregunta que tengo haciéndome desde 2021, derivado de que este año cumplió 10 años Distrito Teatral, desde aquel 2012 que decidí eh, dar a conocer la cartelera del teatro. Y no lo sé aún, no lo sé aún, porque han ido pasando distintas cosas a lo largo de toda esta década y eventualmente, pues lo más reciente, pues la pandemia, ¿no? Y mi condición actual, ¿no? De que no vivo en la Ciudad de México ya desde hace 5 años, 5 años y medio, y, y pues eso hace que no pueda ver el teatro que yo a la que estaba acostumbrado cuando vivía en Ciudad de México, que era más fácil ir. Entonces eso por ahora no sé, ¿no? Pero sí sé que lo que hoy, o sea, mi experiencia al día de hoy me permite como explorar otros caminos mucho más amplios, más sistémicamente, ¿no? O sea, ya no solo es la cartelera, ¿no? Sino mirar al teatro en todos sus aristas, en todo pues, su sistema, ¿no? O sea, ¿quién hace el teatro? ¿No? O sea, las instituciones, los artistas, las compañías, pero ¿qué elementos están metidos en el teatro para que suceda y exista el teatro que conocemos en el país, ¿no? Entonces creo que para allá va a ir, no tengo aún así algo para concreto, pero por lo pronto seguiremos con este proyecto de Destino Teatro, impulsándolo, pero también dando a conocer ciertas opciones de cartelera que ahorita en la entrevista igual contaré más a profundidad, pero ya decidí dar opciones ante la gran oferta teatral, ¿no? Al inicio, en 2012, llegué a publicar 80 y pico de obras en un mes, siendo jueves, viernes, sábado y domingo la que más ofertas tenía. Entonces dije, ok, ante esta cantidad de opciones, o sea, es imposible, ¿cómo elijo, no? Y una opción que yo encontré al inicio era una búsqueda especializada, que fuimos pioneros en eso, en esa búsqueda que si yo quería ver una obra, hoy es miércoles, ¿no? Entonces hoy quiero ir al teatro, pues ¿qué hay hoy miércoles? O sea, no me importa lo que haya los demás días, hoy quiero ir, hoy qué hay, ¿no? Y ese buscador desde el primer sitio web de Distrito Teatral te permitía encontrar esas opciones y te podías encontrar 3, 10 o 15 como en los jueves o sábados, ¿no? Pero ahorita solo quiero mantenerlo vivo con algunas opciones, justo para facilitar como la elección de ir, ¿no? El objetivo es ese, vamos al teatro, ¿no? Entonces te facilito el que decidas, ya sea con reseñas, que es con las que tú has ido publicando, oyendo y redactando y luego yo publicando y ofreciendo pases para que la gente vaya y y entrevistando a la gente, ¿no? O sea, los directores o algún personaje relevante, ¿no? O que esté por estrenar, pues entrevistarlo para que la gente se anime y conozca el teatro. Ese es el objetivo por ahora. Creo que es muy importante, por ejemplo, que Distrito Teatral ha sido un espacio en donde se permite pensar el teatro, ¿no? Y una de las cosas que tú estás diciendo es que son los elementos que construyen al teatro y a mí me gustaría señalar uno que es bien importante, que es la difusión del teatro en México, ¿no?
Una de las cosas por las cuales también se cuestiona el futuro de Distrito Teatral y de muchos espacios es por quiénes pueden pagar esta difusión, ¿no? ¿Quiénes tienen acceso? Hace no mucho hablaba con un amigo respecto a las recientes nominaciones de la CTP, en donde decía, pero si te fijas que no hay muchas obras muy independientes dentro de las nominaciones. Y lo que yo le decía, que no era que la CTP fuera cerrada como tal, ¿no? Porque a mí me parece que dentro de esta asociación es bastante abierta ¿cómo se dice? Sus nominaciones, a diferencia de los Metro, ¿no? Que ahí sí tienes que pagar porque tienes que pagar para poder estar nominado. Entonces, yo lo que le decía es que faltaba un RP que diera a conocer y que invitara a estos críticos a formar parte de esto, ¿no? Entonces, ¿cuál crees que sean tú las problemáticas? Yo sé que son evidentes, pero sí me gustaría señalarlas, por las cuales las jóvenes producciones no están teniendo acceso a esto. Bueno, yo a lo largo de estos 12 años continuos de difundir teatro, he identificado dos factores y es un poquito quizás por como también lo veo en mí, ¿no? Pero, por ejemplo, mi mayor experiencia está en el Teatro La Capilla porque yo fui responsable del área de difusión un par de años. ¿Qué pasa? Que son compañías que recién empiezan, ¿no? Entonces son recién egresados o que tienen un año, cuando mucho, 2 años de experiencia, ¿no? Y entonces lo difícil es que no tienen posicionamiento, lo que en mercadotecnia se conoce como posicionamiento, ¿no? O sea, no son ubicados, ¿no? Y entonces, además está esta idea, bueno, no sé si siga, ¿no? Pero en aquel entonces, que te estoy hablando 2009, 2011, la idea era el derecho de piso, ¿no? El famoso es que hay que ganarse el derecho de piso, ¿no? Que para mí es más bien generar la suficiente experiencia. Es esta dicotomía incluso fuera, ¿no? Del teatro que te dicen, es que dame trabajo para que obtenga experiencia, pero es que yo quiero a alguien que tenga experiencia, pues por eso dame el trabajo, ¿no? Entonces necesitas trabajar para adquirir experiencia. Entonces está en esta lógica y creo que es eso, ¿no? Lo difícil es eso, que van arrancando y no son reconocidos y tienen que irse ganando su lugar a base de eh, tener temporadas. Pero ¿qué pasa? Que sus temporadas son pues como, ahorita lo tengo, pero la siguiente ya es a final de año, ¿no? O empezamos en febrero, pero la siguiente es hasta noviembre. Entonces no hay una continuidad, entiéndase continuidad como porque cada mes puedo ir a ver una obra tuya, ¿no? Porque además es una cuestión de economía también, ¿no? O sea, de un emprendimiento como tal, o un autoempleo, como lo quieras ver, ¿no? Tienen que poner de su dinero para mantenerse o conseguir a un gestor cultural o a alguien más experimentado que les baje los fondos del FONC, ¿no? Bueno, del antiguo FONC, ¿no? Y ahorita lo que pasa es que hay muchas más compañías, hay más oferta que demanda. Entonces, hay más personas egresando como gestores culturales, como actores, como productores de eventos, porque hay más carreras, ¿no? A partir de como 2014, 15, es que empiezan a surgir estas carreras de gestión cultural y demás, y eso incrementa, lo llamamos la cantidad de personas, ¿no? En la misma cubeta, ¿no? Haciendo lo mismo. Entonces, como esta imagen de la vaca, y con muchas artistas, tomando leche de la vaca, pues así, ¿no? Hay más personas peleándose por ese recurso y obvio es más difícil. Y entonces eso creo que también abona la dificultad, ¿no? De poder difundirse. Yo creo que a mí me gustaría también un poco abordar esta problemática del exceso de la demanda y de la falta de oferta.
no, más bien el exceso de oferta, ¿no? Y la escasez de demanda. Y de las cosas que hemos hablado continuamente en los espacios de Distrito Teatral, de las charlas que hemos tenido, es que también pareciera que existe por parte de estos ofertantes una deuda con el público mexicano, ¿no? Y además también me gustaría apuntar ya a futuro, es como de esta situación también, por ejemplo, tú estás viviendo en San Cristóbal, ¿no? Hay una situación de centralización del teatro y me acuerdo mucho que Enrique Olmos siempre señala, es que ustedes creen que el único teatro que se hace es en la Ciudad de México, ¿no? Pero sales de la Ciudad de México y son muy pocos los espacios en la República que hay teatro y hay una oferta, ¿no? Entonces, primero si quiere responde el otro y luego nos vamos a lo segundo. Sí, San Cristóbal es una ciudad de unos 222,000 habitantes y, y pues realmente tiene como dos teatros, cuando mucho, el Cebadúa y el Teatro de la Ciudad. Pero ¿qué pasa con esos teatros que no tienen las condiciones para una obra de teatro? O bueno, no, tampoco son las dificultades técnicas de cualquier teatro, ¿no? Este, que además es público, ¿no? y, y eso, pues, te dice mucho, ¿no? Hay solo dos teatros en la ciudad, ¿no? Y no están acondicionados. Y han, hay una cuestión con el gobierno, ¿no? O sea, que no te quiere pagar porque eres artista, ¿no? Pues te pago 50 pesos, ¿no? La función por tu chamba, para colgarse ellos la medallita, ¿no? O sea, yo escuchaba a este chico y yo decía, es que eso también lo he escuchado allá, nada más que aquí se oye pues más feo porque pues es a nivel del sur, o sea, allá a lo mejor a ustedes les pagarán el doble o el triple, no sé, porque es Ciudad de México, pero acá es el sur, es lo, ¿no? No, Pero es la vaya, misma tiene que ver con, problemática. No justo, te pero dan tiene que nada. ver con una que el gobierno no valora, no tiene un valor, un aprecio por la cultura, ¿no? Y entonces, pues nada más hace su chamba por cumplir, ¿no? O sea, pues es que yo tengo que programar algo, ayúdame, ¿no? Y si lo tengo, Ajá. puedo hacer más barato, pues mejor, ¿no? Y eso por un lado, y sí, o sea, hay compañías de teatro haciendo cosas, pero pues yo, por ejemplo, aquí llegué a San Cristóbal y no me movió el teatro como me mueve en la Ciudad de México, porque en Ciudad de México ya hay pues sí, ya hay una cuestión, una comunidad un poquito más consolidada o por volumen, por así decirlo. Y aquí el contexto también significa mucho. San Cristóbal es muy, pues muy social, ¿no? O sea, es la ciudad con más ONGs en el mundo después de, creo que de Nueva York, ¿no? O sea, hay como un chorro de organizaciones que tienen que ver con las comunidades indígenas. Entonces también los apoyos hacia dónde se van, ¿no? Y la parte de cultura, por ejemplo, que está a cargo del municipio de Coneculta, pues tienen, por ejemplo, un evento como el Cervantino Barroco, que era una idea, nació con la idea de que fuera como una extensión del Cervantino en Guanajuato, pero ahorita ya no hay una, o sea, por ejemplo, hace de 2 trienios, pues estaban programando a un payasito de la plaza. O sea, ¿no? Y tiene que ver con los gobiernos que no tienen un interés genuino por la cultura, ni que porque San Cristóbal tenga pues más cultura. O sea, creo que lo interesante aquí es una situación que he estado pensando a partir de estas semanas, es que se habla de derecho a la cultura, sí, y eso está en todas las convocatorias, ¿no? El derecho a la cultura y su responsabilidad ante esto como ciudadanos de ejercerlo. Pero me pregunto si existen las condiciones para ejercer ese derecho, ¿no? Dentro de la misma institución. Porque yo desde, ay, mi perrito, desde este lado es como de, se dice muchísimo esta situación, pero cuando tú ya llegas con la institución, hay una situación donde no te permiten ejercer este acto, ¿no? Exacto. Y tiene que ver, yo creo, con el sistema mismo a nivel gubernamental. Por eso hablo de que a lo mejor el futuro de Distrito Teatral va hacia ese análisis más profundo, porque
Pues sí, o sea, ¿quién decide qué se programa en los espacios públicos, no? ¿Quién decide los tabuladores de cuánto se les paga a cada quien? ¿Y quién decide incluso el costo de los boletos? Y en un país con baja movilidad social, porque eso es así, ¿no? En donde la mayoría ganan menos de 7,000 pesos y son los menos, un 3%, un 1% los que ganan de 13,000 para arriba, pues dice mucho, ¿no? Y además que la mayoría de los que van al teatro, de acuerdo a la última encuesta que recuerdo del INEGI, de los hábitos culturales, pues los de universidad son los que van al teatro. ¿Y cuántos mexicanos logran llegar a la universidad? Y los de Muy pocos. universidad pagan la mitad, ¿no? O sea, yo creo que viene aquí una problemática muy interesante que es importante señalar, que van a ser todos estos egresados, como dices. La oferta es en extremo. Ahorita Centro abrió una escuela de escenografía, la Náhuac tiene escuela de teatro, ¿no? Todas estas grandes escuelas se pagan grandes colegiaturas, ¿no? Entonces estamos hablando de que la gente va a querer su retribución en su que hacer, ¿no? Por lo tanto, se tiene que generar una industria teatral, una industria cinematográfica que no esté monopolizada. Por ejemplo, pienso en Ocesa, que es quien contiene el mayor talento de teatro en México y que tiene cartelera, temporadas largas y grandes producciones, ¿no? Pero igual es muy pequeño. Entonces, ¿qué se podría hacer para que este tipo de situaciones que no solo dependan tanto de lo institucional, que claramente creo que es importante que lo institucional no se pierda, sino que también se abran estos espacios, donde se pueda producir teatro, ¿no? Porque creo que viene una ola muy fuerte de jóvenes desempleados en el arte. Sí, y tiene que ver con esta oferta, ¿no? Este exceso de oferta y que no se generan las condiciones para el trabajo. Creo que es también otra parte del fenómeno que estamos viendo pues a nivel global, ¿no? Que te encuentras con gente que tiene posgrados y termina de taxista porque no hay trabajo, ¿no? Entonces hay que empezar a mirar las relaciones entre este contexto externo político, económico, ¿no? Social, y cómo influye en que tengamos trabajo. Ahorita, por ejemplo, o sea, un gobierno que está reduciendo los presupuestos a la cultura, que deja que uno mismo decida emprender, lo que le llaman emprender, o autoempleo, como le llamo yo, porque hay negocios cuyos ingresos, cuyas ventas por ingresos no te da o sea, no genera utilidad, que haya utilidad, hay negocio, ¿no? Entonces, si nada más sales así flat o te sobran 3,000 pesos, pues es realmente, pues para ti, ¿no? O sea, es autocontratarte, ¿no? Entonces, estos contextos, o sea, por eso hay que mirar los contextos. Cada ciudad tiene sus propias problemáticas. Y a lo mejor la Ciudad de México las tiene en menor medida en el sentido de que es la ciudad más progresista y la ciudad donde pues la parte central de las delegaciones tiene a las personas con mayor educación, ¿no? Y en las periferias, las de menor, ¿no? Entonces, estas escuelas, por ejemplo, que antes no miraban las artes, la Ibero, la Náhuatl, todas, ya están generando una oferta, ¿no? O sea, a nivel educativo. Entonces, quiere decir que estas personas, que son las que generan el movimiento del teatro y que pueden generar industria, tienen la posibilidad, la oportunidad de generar las condiciones para detonar no sé si una industria, pero sí por lo menos O al menos un apuntalarla, ¿no? apuntalar, pero además como generar un gremio, una comunidad o una red de colaboración en donde todos ganen y pueden incidir en cambiar las condiciones laborales
¿no? Porque acuérdate que están divididos en tres, o sea, digámoslo así, lo comercial, que se mueven solitos con sus propios dineros o patrocinios o ventas o como sea, sus propias estrategias comerciales, pero están los institucionales, ¿no? Que ahí entra Centro Cultural del Bosque, el sistema Que de ya no teatro, produce, que ya no produce. ¿no? Pero que ha generado condiciones de tal forma exacto, tú ya tienes que ser coproductor y meter dinero, ¿no? Entonces, o sea, analizando esto, porque esta conversación la tengo mentalmente y con otras personas mucho, y creo que ya ha llegado un punto, o sea, por ejemplo, si ya existe Recio y se ha podido lograr que ciertos grupos de teatro que antes eran como que no se llevaban, antagónicos o que no colaboraban, ya la misma crisis los forzó a juntarse porque se están identificando sus mismas problemáticas. Bueno, entonces, ¿por qué no mirar a futuro y antes de que les agarre la crisis, ¿no? O antes de que caiga la pandemia, por así decirlo, ¿no? Este, empezar a conversar, o sea, ¿cuál es el gremio que queremos? ¿Cuáles son las condiciones laborales que necesitamos? Necesitamos que los actores tengan un seguro social. Necesitamos que los sueldos sean mínimo de esto porque, ¿no? Entonces, El número de empezar a temporadas conversar. que permita también que puedan vivir de eso, ¿no? Y es que además está este otro factor que lo he identificado, o sea, uno como, yo hablo del teatro porque es donde más he estado, ¿no? Pero los creadores, y corrígeme si me equivoco, crean a partir de una necesidad personal, de una conversación o un discurso o una idea que quieren, o ideología que quieren, o problemática que quieren exponer. Entonces nace de algo personal, ¿no? Y entonces eso ya en automático te modifica la manera en la que vas a vender eso, ofrecer eso, ¿no? Porque ya la difusión ya no es algo que vamos a identificar qué es lo que quiere la gente ver, sino es algo que tengo que sensibilizar al otro a que se abra a escuchar a esa otra persona, que quiere decir algo, ¿no? Entonces, eso lo dificulta aún más porque es un proceso educativo que puede llevar años, años, ¿no? Y, o sea, si uno lo reconoce, se reconoce y dice, sí, yo quiero seguir creando así a partir de lo que yo quiero decir, entonces sé consciente de que vas a tener y quieres ganar de eso, entonces sé consciente de que tienes que comunicar y empezar a hacer una labor de hablar con la gente y de escucharla y de contarle por qué tiene que ir a verte, por qué dejar de ver Netflix o el cine o la danza o el concierto o el fútbol o todas estas opciones diversas de ocio para ir a ver una obra de teatro. Y tiene que ver una parte, porque es la inicial, con la comunicación. Entraba el gráfico, o sea, el cartel, el título de la obra, ¿no? Y de ahí, ¿qué me dice sobre eso, ¿no? Entonces, no es algo que yo fui y te dije, oye, Viri, ¿qué te gustaría ver en el teatro? No, 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 es algo que yo creé y te dije, oye, Viri, quiero que vengas a ver esto. Bueno, y quiero que vengas por A, B, C de razones. Entonces es un proceso de sensibilización que lleva tiempo. Y si eso lo tienen claro, no van a hacer difusión de 15 días antes de la temporada o, bueno, ya los que se ven un poquito más pro, un mes antes, ¿no? O sea, tienen que empezar desde que ya se les ocurrió la idea de, quiero hacer un montaje de, no sé, de los 43, ¿no? Bueno, entonces empieza a conversar con la gente sobre de tus ideas y sobre de qué es lo que estás viendo y empieza a generar masa crítica. O sea, te escucho, te conozco, o sea, primero tengo que saber quién eres. Ok, ya te conozco, ya te ubiqué. Bueno, sígueme hablando para que diga, mira, esto que está diciendo esta persona me hace sentido. Bueno, pues ya llegué aquí me interesa. Ya pasé del te conozco al me interesa
y luego al quiero verte y luego al te promuevo. O sea, son fases y cada fase implica un tiempo distinto y una comunicación distinta, pero sí, los actores y las compañías y los productores, más allá del comercial, porque Ocesa lo tiene clarísimo, yo hablo del teatro que a mí me gusta ir a ver, que es este independiente, que dice cosas, que te hace reflexionar, que te provoca. Ese teatro que es el que yo quiero y que por eso existe Distrito Teatral, para ir a ver ese tipo de obras, porque son las que menos apoyo tienen, porque sé las dificultades que implica, porque cuando uno innova es cuando más tiene que seguir adelante a pesar de todo, porque pues no es para todos, ¿no? No le está hablando a todos. Entonces, digamos que estás como en un nivel de buzo, nadie te ve, ¿no? Entonces necesitamos que ese buzo siga buceando, pero que vaya llegando a surfear, hasta surfear la ola, y cuando llegue la ola, cuando sea un surf de ola, es que la gente ya lo escucha, ya lo entiende, ya lo ve, ya está sensible a eso. Entonces, ¿cómo hacemos que la gente que le gusta eh, Ocesa, todo lo que produce Ocesa, lo más comercial, cómo la movemos un poquito al Shakespeare, que es como el punto medio, ni es ni muy, ni tan, pero te va a permitir este, darle un espacio a esta parte independiente, mucho más reflexiva, mucho más provocadora, menos comercial. Y luego de ahí, ¿cómo lo movemos? No sé, a la capilla, a uno todavía más experimental que eso, ¿no? Pero son grados y es un proceso que yo por eso hablo de un proceso educativo. ¿Qué tiene que pasar para que la gente llegue a ese punto? Pero sabes que creo hace unos días que fue a ver una obra en el Shakespeare y no voy a contar qué obra para no quemarnos o quemarme. Yo vi a un público, ¿no? A un asistente que se me hizo como, que no era del Shakespeare, ¿no? Y era como muy particular porque se nota quién es el público de Shakespeare por su manera de vestir, por su manera de hablar, por todo, ¿no? Esta persona había ido al Shakespeare porque vio la obra en una cartelera, en tele. Yo le preguntaba qué era lo que le hacía moverse, ¿no? De estos espacios, porque al parecer venía como desde muy lejos. Y le preguntaba si lo que le importaba era como si fuera gente famosa, qué era, ¿no? Lo que le movía. Me dice, una buena historia. Dice, una buena historia va a ser que yo vaya al teatro, ¿no? O sea, la tipa y venía de súper lejos, se quedó hasta muy tarde, fue la primera en salir porque no le gustó la obra y se salió corriendo. Ahí perdimos una oportunidad de ese público. Ya después me contó que iba a ver la obra de Adal Ramones que está dirigiendo en el Shakespeare junto con Plutarco Asa, ¿no? Que ya había comprado los boletos. Entonces yo creo que es una cuestión, sí, de difusión y de educación, pero también de autocrítica en cuestión de gremio, que tenemos que presentar mejores productos para cuando nosotros nos acerquemos a esa persona diga, claro, me encanta, porque de las situaciones que yo siempre tengo, y es que, por ejemplo, que tengo una cortesía extra para ir al teatro, es que la gente no quiere volver conmigo al teatro. No quieren ir los teatreros, no quiere ir la gente que ni siquiera sabe de esto, ¿no? O sea, fui a ver la de Shakespeare, ¿no? Y era como de, no he leído Shakespeare, me decía la chica, dice, pero sé lo que es el monólogo de ser o no ser. Y no lo puedes decir como palomitas, cacahuates japoneses, ¿no? Era como de, no se puede hacer eso. Y ahí perdimos otra más, ¿no? O sea, ¿cuántos años llevo en esto, Joana? ¿Y cuántas veces he ido sola y ya no regreso con la gente porque la gente no quiere regresar ni siquiera gratis al teatro? Entonces, creo que es una tarea, sí, de difusión. Me encanta ahorita cómo nos lo explicas, porque muchas de las compañías independientes a veces no, cuando empezamos, no tenemos idea de qué carajos se tiene que hacer. Y ya está la función y entonces tienes el estreno, invitas a los amigos y de ahí empiezas a hacer la difusión. ¿No? Como dices, y si tenemos suerte, porque ya nos vimos avispados, un mes antes. Pero eso ya fue mucho tiempo, un mes. Y va a ser un mes de temporada porque tampoco nos alcanza para pagar más teatro.
¿no? Entonces, es una situación, me parece compleja y me parece muy interesante que se tendría que seguir cuestionando no solo el trabajo de la difusión, sino el ejercicio y el ejercer de los artistas. Porque como dices, no estamos presentando algo que necesite el público, sino que nosotros queremos hacer de nosotros y de nuestra obra una necesidad, ¿no? No, y está bien, puede ser que haya una necesidad que tú quieras narrar y que haya muchos otros que también tengan esa necesidad, ¿no? Um, pero lo que yo digo es que primero, entonces, a la primera pregunta, yo, si yo fuese productora o de compañía de teatro, yo diría, a ver, ¿qué quiero? ¿Ganar dinero o, o echar Pagarme a andar derecho esta de idea que piso. traigo, ¿no? Ajá. O nada más exhibir esta idea porque quiero producir esta obra porque me mueve el texto, lo que sea. Bueno, ¿qué quiero? ¿Dinero o hacer una idea realidad? No, pues dinero. Ah, bueno, entonces empiézate a hacer tu estudio de mercado, ¿no? Y esos son carísimos y no necesitas contratar a alguien que la haga, pero empieza a sondear con la gente. Pregúntate, ¿quién? O sea, yo quiero hablar de X, ok, ¿a quién le puede interesar ese X? ¿Por qué yo quiero hablar de X? No, pues por Y. Ah, entonces ese Y puede que alguien más le haga ruido. Ah, perfecto. Y empieza a explorar. No, que decides que no te importa la lana y que quieres, montar esta obra, bueno, entonces tú vas a poner de tu bolsillo o cómo se va a pagar eso, ¿no? Y sí, y entonces otro factor que juega es que los teatros tienen unas butacas limitadas, es como los restaurantes, no puedes meter a más gente de la que te cabe ahí. Entonces también tu ingreso está limitado en función a cuántas personas caben. No es lo mismo el mismo ingreso que produces 90 butacas en la capilla que 200 y cacho en otro lado, ¿no? O en algún otro teatro. Entonces, ¿cuánto quieres ganar? No, pero si no quieres ganar, entonces, ¿cuánto te va a costar? ¿No? ¿Y cuántas personas en promedio llegan a ese teatro al que te quieres presentar? ¿La mitad? Es un teatro que generalmente tiene un público cautivo, pero que es de la mitad de sus butacas. Bueno, entonces haz un esquema en función de eso, una proyección, y entonces hace un panorama de, bueno, lo peor que puede pasar es que nada más lleguen 2 personas, ¿no? O que se cancele la función, como me pasó muy al inicio, que se cancelaban funciones porque no llegó nadie, ¿no? Ok, el peor panorama es ese, no llegó nadie. El mejor panorama es que se llene el teatro, pero el panorama más realista es que este teatro tiene la mitad, un aforo del 45%. Bueno, con un aforo de 45, ¿cuánto es lo máximo entonces que puedo ingresar? Pues cuánto cuánto cuesta el boleto, ¿no? Cuánto debe costar, cuánto puede pagar la gente también. O sea, son muchos factores a nivel de eso, ¿no? Pero también pienso en otras opciones. Ok, yo como compañía, no sé, me quiero enfocar en textos que hablan de no sé, de las problemáticas sociales en el mundo, que son muy pesimistas, no sé, lo que sea. Ok, entonces quiero que a más gente le interese porque quiero que desarrollar el hábito crítico y de reflexión de gente. Bueno, entonces, ¿con quién puede ser mi aliado? Las escuelas, ¿qué escuelas? Y entonces generar estrategias que tengan que ver con el desarrollo de público, con crecer esa masa, ¿no? Crítica. Y lo podemos hacer una similitud con los conciertos. O sea, hay bandas que empezaron tocando en los garages, y luego pasaron al bar, ¿no? Y de ahí empezaron a crecer y se hicieron sus audiencias, pero porque, ¿no? Fueron haciendo de a poquito. Bueno, pues algo, ¿qué ejercicio de a poquito? Pruebo esta obra, ¿en dónde la puedo probar? Con el grupo de la escuela X, en el restaurante Y, invito a X personas para que la vean y tenga yo un feedback, no solo de si se entendió o no la propuesta artística o lo que busquen artísticamente, porque ahí sí no sé, pero sino de qué pasó con él, qué le resonó al otro. Sí, ¿No? sí, al final de cuentas tiene que ser un ejercicio de comunicación, ¿no? Exacto. O sea, yo creo que aquí hay en donde es donde a veces los creativos nos perdemos, es que nosotros y nuestro ejercicio es comunicar. Y por más grande o intelectual que sea nuestra pasión, tenemos que comunicarle al otro esto que sentimos o pensamos, ¿no? Entonces, Joana, se nos está acabando el tiempo. Ya ves que Zoom es cruel si no
no lo pagas. Y quería agradecerte tu espacio, tu tiempo, tus palabras. La verdad siempre es muy interesante hablar contigo porque siempre enseñas y muestras otras aristas de las que uno cree, ¿no? Como esta creación de público, ¿no? El ejercicio de estar pensando y cómo todavía es un trabajo largo el que tenemos como creativos y en tu caso también como encargada de difundir el teatro en México, ¿no? Entonces yo por lo mismo espero que Distrito Teatral tenga una larga vida y agradezco también que siempre te hayas mostrado bondadosa para que mis ideas luego intelectuales se aterricen y puedan comunicar al público adecuado, ¿no? Entonces, esto fue Destino Teatro. Yo fui Viridiana Narud y sigo siendo, espero. Ella fue Joana Trujillo y escúchenos y véanos a través de nuestras redes.